Quiroz no ha podido lograr hacerlo. Entonces soy el doctor Sumaeta, soy el infectólogo también. Y el día de hoy nos va a tocar hablar sobre infecciones del sistema nervioso central. Bueno, entre los objetivos de la clase es reconocer la importancia clínica y epidemiológica de las infecciones del sistema nervioso central, identificar los principales agentes etiológicos, meningitis, encefalitis, absceso, diferenciar las manifestaciones clínicas típicas, aplicar criterios diagnósticos básicos, plantear un tratamiento inicial empírico, valorar el impacto de infecciones oportunistas en VIH y desarrollar un pensamiento clínico. El día de hoy vamos a hablar sobre meningitis aguda, meningitis crónica, encefalitis, absceso cerebral e infecciones oportunistas del sistema nervioso central y VIH. Muy bien, entonces vamos a revisar algunos casos clínicos previos a cada tema. Así que vamos a comenzar con Valerie Nicole. A ver, ¿puedes leernos el caso? ¿Anamnesis? Sí. Paciente universitario de 19 años ha realizado viaje familiar a África hace 5 días. Examen físico, tiene fiebre de 39.5, fotofobia, confusión progresiva y rigidez de nuca severa. Se observa una rápida erupción petequial en extremidades inferiores. El CR, 4.500 leucocitos, el 90%, proteínas 2.5, glucosa líquido cefalorraquídeo, sérica de 0.2. Ok, muy bien. Entonces, bueno, tenemos este caso de un joven de 19 años que viene con fiebre, fotofobia, confusión, rigidez. La pregunta es, ¿cuál es el patógeno más probable de la complicación de sistémica aguda más temida en este paciente? Antoinette Kimberly, ¿qué crees? Asmin, ¿qué crees? Ian. ¿La B? Pues. La B. Ya. Ian. ¿Cuál crees que era? Jay. ¿Cuál crees que era? Sí, sería la B y sería meningitis debido a la rigidez nuca severa y sus patrones del LCR que indican una infección. Ya. Pero listeria también es una bacteria y también produce infección. Hemófilos también es una bacteria y también produce infección. Claro, mandan Y el Streptococcus pneumoniae también es una infección. Y todos podrían tener los meningios. ¿Por qué sería listeria? Ya. No produce la listeria. Entonces, bueno, efectivamente sí es la letra B. No, y la letra B por varias causas. ¿No? O sea, los síntomas de irritación meningia no son específicos en infección por listeria, pero sí, lo del rash petequial sí no podría pensar en eso. Y algunos otros datos más. Ok, entonces vamos a comenzar con meningitis aguda. La meningitis aguda, bueno, vamos a hablar de este cuadro cuando se produce cuadro de irritación meningia con menos de 5 días de evolución. Va a haber inflamación de la meninges que va a ser caracterizada por pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo, es indiferente a rayos. Representa el 75% de la meningitis adquiridas en la comunidad y va a constituir una emergencia neurológica, es decir, se tiene que actuar inmediatamente. Esta puede ser viral o puede ser bacteriana, quiere decir que puede ser aséptica o puede ser purulenta. La viral va a ser más comúnmente adquirida en la comunidad, va a tener un curso más autolimitado y benigno, salvo en algunas encefalitis. Y vamos a tener igual pleocitosis, pero predominio de linfocitos. Mientras que la bacteriana purulenta va a tener una alta mortalidad y alto riesgo de secuelas neurológicas. Esta va a progresar rápidamente y exige una intervención en la hora dorada, es decir, dentro de la hora del diagnóstico.
Y dentro de su marcador podemos tener procitosis, pero a predominio de neutrófilos. Dentro de las infecciones virales que pueden condicionar meningitis aséptica, tenemos a los enterovirus en un 85 al 95%. De estos, el ecovirus, el virus Coxsackie AB, pueden ser los que pueden estar en relación. Se pueden generar brotes estacionales, más que todo pueden presentarse en niños y adultos jóvenes, y va a ser algo más autolimitado, con fiebre, cefalea, algo de rigidez. Los virus de herpes simple pueden producir algunas pruebas de meningitis, siendo virus de herpes 2 la principal causa de forma benigna. Y es vital distinguir las meningitis benignas de las encefalitis fulminantes y mortales asociadas al virus de herpes 1. Y algunas otras meningitis por arbovirus, como el virus del Nilo occidental, que es transmitido por mosquitos. Podría haber una parálisis flácida, o el VIH, que también podría debutar como una meningitis aséptica durante la fase de seroconversión aguda. Entonces, ¿por qué el detalle de África? Y este era como que un punto a tomar en cuenta, porque en África pues se encuentra el cinturón de la meningitis. Es algo endémico y se va a encontrar directamente en la parte del centro de África Central, abarca el Senegal, Burkina Faso, Chad, etc. Pero, así como hablamos de este cinturón de la meningitis en África, meningitis por Neisseria meningitis se puede presentar también, hay riesgo de contagio en otros sitios, a lo largo del Mediterráneo, más que todo en zonas de Marruecos, Egipto, en parte del Caribe, de la zona de Venezuela, parte del Caribe también, por lo que se recomienda de que si uno va a viajar a esos sitios debería vacunarse para prevenir. Ahora, en ese sentido, la vacuna o la vacunación ha disminuido la frecuencia de algunas infecciones por meningitis en el caso de Streptococcus pneumoniae. La vacuna conjugada también frente a hemófilos influenza tipo B también ha disminuido la frecuencia de este tipo de meningitis. Aún así, Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis son los que se asocian con mucha más frecuencia a los cuadros de meningitis aguda. Y estos cuadros de meningitis aguda van a presentarse de acuerdo a la edad, ¿no? Entonces la epidemiología va a ser muy variable, pero más que todo de acuerdo al grupo etario. En niños, menos de un mes de nacido, el principal patógeno es Streptococcus agalactiae del grupo B, E. coli, K1 y Listeria monocytogenes. Entonces, ¿por qué serían estos los agentes asociados? Justamente por el mismo hecho de que estos pueden transmitir en el canal del parto. Ahora, ¿todos los niños van a ser meningitis? ¿Niños menores de 1 año van a ser meningitis? No. Generalmente esto se va a presentar en aquellos niños que nacen con algunas condiciones que disminuyan su inmunidad, prematuros, con muy bajo peso, que dentro del bloque de la sepsis neonatal siempre se tiene que considerar la posibilidad de que haya un cuadro de meningitis. Toda vez que los niños no se quejan, no dicen aquí me duele, más aún los recién nacidos. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Una cliniquina específica. Puede haber un letargo, puede haber irritabilidad, muy mala succión, hipoglicemia, trombocitopenia, que son marcadores neonatos. Entre un mes de edad y 50 años ya están más frecuentes Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis. Streptococcus pneumoniae asocia a algunos focos contiguos, como cuadros de neumonía, que por vía hematógena podría llegar al sistema nervioso central, otitis también, y Neisseria meningitidis en sitios endémicos o en sitios donde hayan algunos brotes de esto. En mayores de 50 años, Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis también siguen siendo los más frecuentes, pero tenemos una bacteria que se presenta tanto en mayores de 50 años en inmunosuprimidos y se repite en menores de un mes de edad. Estamos hablando de qué? De Listeria. La Listeria monocytogenes se va a presentar en edades extremas de la vida. Y estas infecciones en mayores de 50 años o en inmunosuprimidos va a deberse netamente a una inmunidad celular reducida. Con el tiempo, nosotros entramos en una condición de inmunosenescencia, que significa que la respuesta inmune, así como nosotros envejecemos, también se vuelve más bien más lenta. Y por eso la respuesta de las personas adultas mayores es mucho más lenta, por eso se enferman siempre.
Y en caso de listeria, pues se necesita tener un tratamiento diferente con ampicilina. Ahora, también se puede dar meningitis aguda en personas que han tenido cirugías neuroquirúrgicas o en aquellos que han tenido traumatismos encefalocraneanos. Acá entra Staphylococcus aureus. ¿Y por qué Staphylococcus aureus y por qué Staphylococcus pudorosa negativo? Ambos son cocos que son gram positivos, ¿no? ¿Y dónde encontramos los gram positivos? En la piel. Entonces, ¿qué pasa en las neurocirugías? Pacientes a los cuales les hacen tienen una sutura y pues las bacterias que están ahí pueden ingresar. Se pueden formar fístulas en aquellas personas que sufren de accidentes con exposición también de la zona craneal, y las bacterias podrían generar infección que puede llegar también a nivel cerebral. ¿No? Puede haber una fístula, liquiocefalorraquídea, que aumenta el riesgo de neumococo también, o también invasión por dispositivos intrahospitalares, ¿no? Aquellos que tienen derivaciones externas, y las bacterias también podrían entrar por esas derivaciones directamente a nivel cerebral. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, para que se dé esta inflamación, esta meningitis, va a haber una cascada inflamatoria. Inicialmente con una colonización de las bacterias que van a llegar a nasofaringe, como es el Staphylococcus pneumoniae y Neisseria meningitis. A todo esto, ambos se transmiten por microgotículas, es decir, en ambos casos, una persona puede tener un pródromo de un cuadro pseudogripal y estar tosiendo, y podría estar transmitiendo Staphylococcus pneumoniae y podría estar transmitiendo Neisseria meningitis. Posteriormente, se va a dar una invasión con translocación a la circulación. Puede haber bacteriemia asociada también a los cuadros de meningitis o a bacteriemias transitorias. Va a haber un cruce de la barrera hematoencefálica y posteriormente replicación en el espacio subaracnoideo con liberación de endotoxinas y respuesta inmune con mediadores inflamatorios que van a generar inflamación a este nivel. Posteriormente, esto va a generar un daño neurológico, aumento de la permeabilidad de barrera encefálica, edema cerebral, hipertensión endocraneana, hipoxia, apoptosis y destrucción. Entonces, como hay un proceso inflamatorio, esto va a llamar a glóbulos blancos que vengan a defendernos, y estos necesitan energía y por lo tanto va a haber consumo de glucosa. ¿Y esto qué va a hacer? Va a hacer que disminuya la glucosa, y esto va a producir hipoglucorraquia. Asimismo, el hecho de que haya inflamación, destrucción, va a liberar proteínas que aumentan la proteína cefalorraquídea que produce hiperproteinorraquia, que son característicos de estas infecciones por bacterias. Entonces, vamos a tener un cuadro clínico con signos cutáneos en unos casos y en otros con una triada. Al examen físico podríamos encontrar, a través de las maniobras de Brudzinski y Kerner, alguna respuesta por irritación meningia, pero la triada clásica generalmente va a ser fiebre, rigidez nuca y alteración del sensorio, pero tampoco es que sea algo muy determinante, porque se puede presentar hasta en el 41 al 44% de pacientes y el resto no. Pero si observamos algunas lesiones como esta que podemos observar acá, que es un rash petequial purpúrico, este se va a presentar en un 63-80% de infecciones por Neisseria meningitis. Y esto es un indicador de meningococcemia, que significa que el meningococo está en sangre. Ese meningococo en sangre, esa bacteriemia por meningococo, produce un cuadro de sepsis que posteriormente puede llevar a un cuadro de coagulación intravascular diseminada que puede producir émbolos y pequeños trombos que van a llevar a la formación de estas petequias, y probablemente puede llevar al síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que es una hemorragia suprarrenal debido a la sepsis producto por meningococo mutante. Entonces, si bien es cierto, los signos meningios tienen una alta sensibilidad, especificidad, pero solo tienen muy baja sensibilidad. ¿Qué significa? Que no porque no los tengamos, no descarta el hecho de que no sea un meningitis. Lo más importante acá es el determinar la presencia de que si estamos frente a un cuadro infeccioso, bacteriano o viral, eso nos va a servir para determinar el tratamiento.
Normalmente el líquido cefalorraquídeo es claro, con características de cristal de roca. Leucocitos podrían haber leucocitos circundantes, pero un 0 a 5 células nada más por microlitro. Glucosa en 45-80 miligramos por decilitro, con un ratio de líquido cefalorraquídeo en sangre de 0.6. La diferencia entre lo que hay en líquido cefalorraquídeo con lo que hay en sangre. La proteína de 0.15 a 0.40. Entonces, ¿qué ocurre en la infección purulenta bacteriana? Va a haber destrucción, liberación de citoquinas, esto puede enturbiar el líquido cefalorraquídeo y se pone purulento. Va a haber leucocitos por encima de 1000. ¿Cuánto tenía el del caso clínico? 4500. Y esto es bacteriana en general, no es que sea específico de C. Pero el detalle es que va a haber predominio de polimorfos nucleares. Va a haber hipoglucorraquia, glucosa menos de 40, ratio 0 menos de 0.3, y las proteínas van a estar altas. En el caso de las infecciones virales, no va a haber esta presencia de un líquido turbio, puede ser claro. Igual puede haber leucocitos en líquido cefalorraquídeo, pero entre 10 a 500, puede ser bajo, puede ser 500 mucho. La glucosa va a estar normal y las proteínas pueden estar normales o elevadas. Pero estas leucocitos también van a ser predominio mononuclear en linfocitos. Acá puse esta tuberculosa para tomarla en cuenta, aunque no es una meningitis aguda, es una meningitis crónica. El líquido también puede ser claro, no va a ser enturbiado, pero si hay leucocitos en 100 a 500, habrá habido linfocitos también, aunque en las meningitis tuberculosas, los primeros días podría incluso haber predominio de polimorfos nucleares. Por esa razón, es que en todo paciente que se hace un estudio de líquido cefalorraquídeo inicial, se debería hacer un control a las 48 horas para ver si es que hay un viraje en la celularidad. La glucosa igual va a estar más baja por el proceso inflamatorio propio que ha generado la tuberculosis y obviamente que las proteínas van a estar más altas. Entonces actualmente existen medios de diagnóstico mucho más rápido, como estudios moleculares como PCR múltiplex, que nos va a dar, digamos, un diagnóstico etiológico más propio. Entonces el abordaje diagnóstico de urgencia es uno, hacer una punción lumbar. Esa nos va a servir para medir la presión de apertura, ver si es que hay pleurocitosis, hipoglucorraquia, proteínorraquia. Asimismo, este líquido cefalorraquídeo que se manda al laboratorio para evaluar la parte bioquímica, también se manda para ver celularidad y hacer un estudio de Gram. Si es un Gram positivo, un Gram negativo, ya nos va indicando hacia dónde deberíamos dirigir nuestro tratamiento. Y obviamente que el colesterol va a ser el cultivo. Los cultivos no salen inmediatamente, así que eso se puede tomar un tiempo. Pero lo que actualmente se utiliza son paneles moleculares de tipo FeNO-Rate, que lo que hace es que nos puede determinar hasta 14 patógenos entre bacterias, virus u hongos. Tiene muy buena sensibilidad. Entonces, al tener este resultado, yo ya puedo dirigir mi tratamiento mucho más de forma más precisa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la punción lumbar? ¿Se debe diferir la punción lumbar? ¿Se debe realizar la punción lumbar siempre? Hay que tener en cuenta algunos criterios. Entonces, el inicio de antibióticos nunca debe retrasarse por pruebas de neuroimagen. No hay imágenes, no voy a esperar hasta que abran no. Entonces, requieren tomografía craneal antes de la punción lumbar. ¿Quiénes? Hay inmunosupresión, VIH, inmunosupresores. Hay antecedentes de enfermedades del sistema nervioso central como masas, antecedentes de ictus, crisis convulsivas de inicio reciente, papiledema o alteración de nivel de conciencia o déficit focal. Si tiene cualquiera de estos, uno se tiene que extraer el cultivo porque recordemos que hay bacteriemias asociadas a los cuadros de meningitis y se inicia hexametazona para disminuir la inflamación que puede estar condicionando cualquiera de estas condiciones. Si tengo papiledema, probablemente hay hipertensión endocraniana, puede ser que exista una masa que está condicionando un aumento de la presión. Entonces, ¿qué ocurre si yo meto mi aguja, disminuye la presión bruscamente? Puede haber herniación y el paciente se puede morir. Entonces, se recomienda acá realizar una tomografía computarizada para ver si es que hay alguna masa. Y si no hay efecto de masa, ya se hace la punción. Si no tiene ninguna de esas otras condiciones, igual se hace los cultivos y se hace la punción lumbar inmediatamente. Igual de todos modos se inicia hexametazona para disminuir la respuesta inflamatoria y de antibióticos empíricos inmediatamente. Ahora, ¿qué antibióticos debería iniciar? Va a depender de la bacteria que vimos inicialmente.
En menos de un mes utilizamos ampicilina, que puede combinarse con ceftotaxima o gentamicina, que mejora un poco la cobertura. Y eso nos va a servir para cubrir Streptococcus galactiae, E. coli y listeria. Con ampicilina no va a cubrir listeria, ampicilina también puede cubrir E. coli sensibles, gentamicina también nos sirve para cubrir E. coli. Y Streptococcus galactiae también podría servirnos la ampicilina y la gentamicina. No se recomienda usar ceftriaxona en neonatos. ¿Y esto por qué? Porque la listeria es intrínsecamente resistente a ceftriaxona, es decir, no le hace nada. Entonces, por gusto sería la respuesta. Ahora, en personas de 1 mes a 50 años, los principales patógenos pues, son Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitis. ¿Qué uso? Ceftriaxona o cefotaxima. Y esta ceftriaxona va a cubrir Streptococcus pneumoniae y también Neisseria meningitis. ¿Y por qué se utiliza vancomicina? Porque puede ser que existan algunas cepas de neumococo resistentes. Entonces no voy a esperar que salga el cultivo, que se va a demorar 5 días para decir, era resistente. Entonces, por eso es un tratamiento empírico. En mayoría de 50 años, igual se fracciona vancomicina, pero consideramos ampicilina. ¿Por qué? ¿Por qué bacteria? Por la listeria, ¿no? Entonces, amplia cobertura contra la listeria monocitógenes, que como le mencioné, es ligeramente resistente a cefaloporinas. Y en el caso de neurocirugías, TECs o presencia de fístulas de líquido cefalorraquídeo, vancomicina más cefepime-ceftacidina o meropenem. ¿Y esto por qué? Porque debemos cubrir ya bacterias propias del hospital. Estos son un procedimiento intrahospitalario y tanto cefepime-ceftacidina y meropenem son antiseudomónicos. Y vancomicina contra Staphylococcus aureus, medicina resistente, porque Staphylococcus aureus y Staphylococcus aureus negativos ya están dentro de lo que pueden producir problemas en esas condiciones. Aún así, se recomienda hacer desescalamiento del tratamiento de acuerdo al antibiograma. Al final del cultivo puede salir ya un gram positivo, me sale un estreptococo o me sale un estafilococo, entonces retiro el tratamiento para gram negativos que no tienen nada que hacer. Dexametasona sirve como adyuvante porque ayuda a disminuir la lisis por antibióticos, la respuesta inflamatoria netamente en estos pacientes. Ahora, también deberíamos considerar prevención en el caso de contactos estrechos, contactos prolongados de más de 8 horas o a menos de 1 metro, con exposición directa, secreciones, intubación o convivientes de Neisseria meningitis, que se recomienda en las primeras 24 horas rifampicina por 2 días, o ceftriaxona intramuscular en dosis única, o ciprofloxacina oral en dosis única, y si hubiera hemófilos influenza tipo B, rifampicina 4 días, y en niños menores de 48 meses no vacunados en casa. Si hay niños menores de 48 meses no vacunados en casa. Y el gran cambio epidemiológico, como les mencioné, en el caso de neumococo, las vacunas para neumococo han reducido la presencia de meningitis por Streptococcus pneumoniae. Y en el caso de meningococo existe vacuna tetravalente que se recomienda lentamente en algunos casos, como en casos de personas aspéricas que no tienen vaso. Y también en personas que vayan a viajar a sitios en los cuales esta infección es endémica. Ok, tenemos otro caso. Michael Jordan. ¿Puedes leer el caso? Hombre de 68 años con antecedentes de artritis reumatoide en tratamiento con glucocorticoides crónicos. Ingresa con un prodromo de fiebre y náuseas de 4 días, desarrollando bruscamente diplopía, ataxia y hemiparesia izquierda. La ataque cerebral inicial es normal. El LCR muestra leucitosis neutrofílica con gran negativo. Ok, muy bien, gracias. Entonces, tenemos a este señor de 68 años con todos esos antecedentes y la clínica que han mencionado. ¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable y qué intervención farmacológica estaría contraindicada en este paciente? Estamos frente a una meningitis neumocócica, está contraindicada la penicilina. Estamos frente a una romboencefalitis por listeria, está contraindicado la unidad de dexametasona. Estamos con una romboencefalitis por listeria, está contraindicado el uso de gentamicina. O estamos frente a una cerebritis viral, está contraindicada la punción lumbar.
Gabriel, ¿qué crees? Ok, a ver. ¿Quiénes van por la letra A? Letra A, letra A, hermano, letra A, 1. Ya. Letra B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Letra C. 1, 2, 3, 4, 5. Letra D. 1, 2. Ya, ok. Entonces, a ver. ¿Qué detalles podemos ver acá? Es un hombre de 68 años. Tiene artritis, o sea, está inmunosuprimido por la Entonces, la diplopía, ataxia, me parece, la diplopía netamente, son cuadros de rompencefalía. O sea, la es una rompencefalía por listeria, ya que esa contraindicada mantener la desintegración. ¿Por qué? Entonces, listeria monocitógenas. Recuerden, acá me dice gran negativo. Es un bacilo gram positivo, pero a menudo se decolora en la tinción gram, puede confundirse con gram negativo o con glicerosis. ¿Cómo se transmite? Se transmite, es una zoonosis transmitida por alimentos contaminados a través de quesos pasteurizados, carnes frías, embutidos, pescados, ensaladas. ¿Quiénes están en riesgo? Gestantes, neonatos y mayores de 60 años, en los cuales vamos a tener. ¿Cuántos años tiene el señor? 68. Pero también en inmunodeprimidos. En un paciente que tiene una enfermedad reumatológica, ¿es inmunosuprimido? Sí. ¿Alguien que utiliza corticoterapia crónica es inmunosuprimido? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, es una bacteria que es un poco tiene sus artimañas para poder infectar. Uno, evade o resiste el pH gástrico y resiste también la concentración del bilis en el duodeno. Luego genera una invasión epitelial a través de proteínas de superficie, se unen receptores y como ven ahí se hacen endocitosis por células no fagocíticas. Células fagocíticas como macrófagos, no masocitos, no, ahí no, sino en células epiteliales. Se hacen endocitosis y entran. Y posteriormente utiliza sus toxinas y rompe ese fagosoma y va viendo de célula en célula, generando el problema. Y genera diseminación de la misma bacteria a nivel intracelular. Entonces, la exposición a listeria monocitógena puede darnos un abanico de complicaciones, desde gastroenteritis, listeriosis cutánea, ácido de brazo, neonatal, bacteriemias. Pero a nosotros nos interesa la neurolisteriosis, no es una meningoencefalitis con rompencefalitis. Entonces, a diferencia de neumococo o meningococo, listeria tiene un tropismo por el parénquima cerebral. ¿Eso qué significa? Que puede producir meningoencefalitis en un 84% y encefalitis y meningitis sola en un 13%. ¿Qué nos va a producir una rompencefalitis, una encefalitis de troncoencefálico? Que se va a caracterizar por náuseas, vómitos y parálisis de pares craneales. Sexto par, séptimo par, ataxia, signos cerebelosos y hemiparesia. El examen para el diagnóstico, bueno, muy corto, vamos a encontrar periodicitosis y litocefalorraquídea, hasta ahí no va a haber mayor diferencia con otras bacterias. En el GRAM podría tenerse como negativa y un 33% solamente puede salir como GRAM positiva. Y la resonancia va a ser nos va a dar un estudio de imágenes mejor que la tomografía para ver algunos microabscesos. Entonces, si tenemos esta situación de que desde el punto de vista del litio cefalorraquídeo se va a parecer a cualquier otra bacteria, ¿cuáles serían los puntos a tomar en cuenta para yo sospechar de una infección por listeria o una rompencefalitis por listeria o una neurolisteriosis? Uno es la edad y dos son los síntomas, ¿no?, que se asocian a la rompencefalitis. Ok.
Entonces, uno, sospecha clínica, ¿no? Meningitis sepsis en neonatos mayores de 50 años, encefalitis con pares craneales o fiebre aislada en el tercer trimestre de la gestación. Toma de muestras hemocultivos positivos en el 50% de neurolisteriosis, en el 43 al 58% de gestantes, el resto podría ser negativo. Y el estudio a través de función lumbar o líquido amniótico. Y por último, la identificación microbiológica por cultivos o PCR múltiple, ¿no? A nivel de laboratorio, no descartar la listeriosis en laboratorio. Comenta que hay una contaminación por listeroides porque a veces puede comportarse como listeroides también, o enterococos en un gran inicial. Entonces, el tratamiento con ampicilina o penicilina G. Se recomienda añadir gentamicina en infecciones del nervio central, endocarditis, para lograr un poder bactericida un poco más amplio. Si es alérgico a penicilina, podría considerarse levetronidazol a dosis altas. Y como mencioné, nunca se usa cefalosporinas, incluidos ceftriaxona o ceftriaxona, porque son intrínsecamente resistentes, y los corticoides no se recomiendan en este caso. ¿Por qué? Porque los corticoides van a generar una disminución de la respuesta inmunológica local, que va a hacer que la infestación o la infección y la replicación de la bacteria continúa. Tenemos otro caso. Miranda, ¿puedes leer el caso? Anamnesis. Paciente varón de 32 años, 5 comorbilidades, consulta por 4 semanas de cefalea progresiva, febrícula, sudoración nocturna y pérdida de peso. En los últimos días presenta diplopía, examen físico, rigidez de nuca leve, parálisis del sexto par derecho, del líquido cefalorraquídeo, presión de apertura elevada, leucocitos de 180 de células por milímetros cúbicos, un 90% de linfocitos, proteínas de 180 miligramos por decilitro, glucosa 32 miligramos por decilitro y glucemia 90 miligramos por decilitro, y resonancia magnética cerebral, realce meningio basal. Ok, muy bien, gracias. Entonces tenemos este caso y nos preguntan cuál es el diagnóstico clínico más probable, ¿no? Tenemos presión de apertura elevada, tenemos presencia de pleocitosis a predominio de linfocitos, con proteinorraquia, hipoglucorraquia, glucosa 32, sabiendo que la glicemia del paciente es en 90. ¿Cuál sería el diagnóstico? Meningitis por Cryptococcus neoformas, meningitis tuberculosa, neurosífilis o meningitis por listeria. ¿Ya? ¿Por qué sería meningitis tuberculosa? Ya. Pero podría ser un paciente con tuberculosis que no con tuberculosis. Bueno. Entonces sí es una meningitis tuberculosa, pero no solamente por eso. Entonces vamos a hablar ahora de meningitis crónica. ¿A qué le llamamos meningitis crónica? Todas aquella meningitis que tiene más de 4 semanas de enfermedad. Existen varias causas de meningitis crónica. Meningitis crónica en sí, que va a tener una presentación insidiosa, con cefalea, náuseas, pero un deterioro cognitivo leve, sin fiebre predominantemente inicial. Recuerden que eso ya tiene 4 semanas. Puede ser que haya febrícula, sea algo errático. Afectación de pares craneales en fases tardías. En el caso tenemos diplopía. Otras condiciones que pueden producir meningitis crónica, puede haber mielorradiculitis crónica por afectación de raíces medulares, como paraparesia, precontrol vesical. Eso lo vamos a encontrar en fase ya avanzada de sífilis, notavis dorsalis o infección por citomegalovirus en VIH. Y encefalitis crónica, que sería el diagnóstico diferencial, que esta netamente va a afectar al parénquima. Va a haber más que todo demencia profunda, cambios de personalidad, crisis epiléptica, más
que algunas que signos meningios como tal. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Bueno, el diagnóstico igual a través de imágenes líquidos y líquido-cefalorraquídeo. La neuroimagen, idealmente resonancia con gadolinio, que va a ser el estándar de oro, y nos va a ayudar a detectar paquimeningitis, focos parameningios. Lo que se va a observar netamente en las resonancias es que va a haber un aumento de la hiperintensidad a nivel de las meninges en algunos tipos de tomas. Igual se tiene que hacer análisis de líquido cefalorraquídeo con bioquímica para ver glucosa, proteínas. Y en este caso de la meningitis crónicas, acá sí el volumen de líquido cefalorraquídeo tomar en la porción lumbar sí importa. ¿Por qué? Porque tengo que descartar varias posibilidades que podrían estar asociadas a esa meningitis crónica. Entonces requiere de 3 a 5 mililitros mínimo para el cultivo de algunos hongos, micobacterias. Y 1 mililitro no sería suficiente. Entonces, en el líquido cefalorraquídeo vamos a encontrar hipoglucorraquia clásica, menos de 40, más células elevadas, o sea, la leucocitosis. ¿En quiénes? En Mycobacterium tuberculosis o presencia de hongos como Cryptococcus, Coccidioides o Exoplasma. Y requieren pues grandes volúmenes para cultivos y programas pulmonares. Puede haber una hipoglucorraquia severa, con valores mucho más bajos, y con células o proteínas normales en meningitis carcinomatosa o neoplásica. Y glucosa normal más pleocitosis leve o moderada en neurosífilis, enfermedad de Lyme y algunas virales crónicas. Entonces, cuando hablamos de meningitis crónica, tenemos múltiples causas. Mientras que meningitis aguda nos limitamos a Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Streptococcus agalactiae, Listeria monocytogenes, o estafilococos, posoperados, exportados, etc. Acá la posibilidad es mucho más amplia por el tiempo. Dentro de las causas podríamos tener Acreditococcus neoformas o su variedad gástrica, que va a ser común en inmunosuprimidos, generalmente personas con VIH con menos de 200 SD4. Pero en inmunocompetentes podrían haber también algunos que presentan síntomas no tan marcados como en el caso de los inmunosuprimidos, pero también podría darse. El diagnóstico es a través de antígeno el líquido cefalorraquídeo, porque igual cultivos podrían servir, pero se va a demorar mucho. Coccidioides ignitis puede producir generalmente cuadros de meningitis crónica, pero se va a caracterizar por poder haber una eosinofilia marcada en el líquido cefalorraquídeo. Va a ser netamente de Estados Unidos, norte de México, Estados Unidos, unas áreas, unas áreas. Pero también podrían haber otros hongos oportunistas, como Histoplasma capsulatum y otras variedades también. ¿Quiénes van a estar en riesgo de esta meningitis crónica? Personas con antifactores de causa tumoral alfa o corticoides. ¿Quiénes usan esto? Personas con cuadros de enfermedades autoinmunes muy marcadas, personas a las cuales se les ha hecho un trasplante de órganos y se les tiene que colocar elementos para disminuir la respuesta inflamatoria, y esto genera inmunosupresión. Puede ser indolente, las resonancias se pueden ver granulomas. Cándida es un hongo, es una levadura que vive dentro de nosotros, es un hongo sacrófico que está desde la boca hasta el lado, todo esto. Vive normalmente ahí, pero en otras situaciones, bajo inmunosupresión u otras condiciones, puede generar cuadros infecciosos. En el neonato prematuro, por ejemplo, que tiene una defensa muy baja, podría haber compromisos fúngicos por cándida, una meningitis por cándida, y cirugías intestinales complejas. Personas que han sido multioperadas y que después de varias operaciones puede haber una translocación de la cándida que está en la luz intestinal a la sangre, y posteriormente podría llegar por hematogenidad cerebral, o infección de derivaciones ventrículo-peritoneales, aquellos que tienen hipertensión o que tienen hidrocefalia. Para drenar el líquido cefalorraquídeo les colocan un tubito que viene desde acá, lo corren por dentro y deriva a nivel de píloro. Entonces el líquido cefalorraquídeo se va liberando ahí para que disminuya el hidrocefalia.
pero muchas veces puede haber contaminación, podría moverse el tubo, lastimar algún intestino y podría haber sobreinfección. Puede haber fiebre, pero puede ser que no, puede ser que sea ausente. Y algunos hongos raros como feoifomicosis, que lentamente se va a asociar a ciertas condiciones intrahospitalarias, en aquellas, digamos, algunos fármacos que a veces no se guardan adecuadamente y puede ser que el hongo esté ahí y al momento de hacer, digamos, la epidural o colocar el medicamento, pues ingresa dentro del cuerpo. Ahora, meningitis tuberculosa, pues por Mycobacterium tuberculosis es la causa infecciosa más frecuente de meningitis crónica. Va a encontrarse en niños con una evolución rápida de 2 a 4 semanas, y en adultos puede ser insidioso, con fiebre, después los síntomas B que se van a encontrar. El diagnóstico a través ha sido evolucionado en el tiempo. Inicialmente se podrían hacer estudios de tipo VAR para ver si hay presencia de bacilo resistente, pero a veces puede ser que se salga. Lo que se recomienda actualmente es técnicas moleculares como GeneXpert que mejoran el rendimiento, pero se necesita gran cantidad de encefalografía para hacer una buen examen. Ahora, si bien es cierto que sospecha de meningitis tuberculosa se debe dar tratamiento empírico rápido, meningitis tuberculosa también se recomienda el uso de corticoides para disminuir la inflamación asociada a la misma meningitis. Pero el uso de estos corticoides debería tener cierto cuidado si es que no se tiene claro el diagnóstico. Si yo todavía sospecho de infecciones fúngicas, si yo uso corticoides, estos corticoides pueden generar un efecto de máscara, porque pueden mejorar temporalmente la condición, pero después nuevamente va a haber un deterioro por la infección fúngica y un compromiso con empeoramiento final. Por esta razón es que hay que evaluar bien al paciente para valorar todas las condiciones, ¿no? Porque infecciones fúngicas debo valorar todas esas situaciones de riesgo que he visto previamente, u otras condiciones de exposición ocupacional que podrían hacerme pensar que hay un hongo por ahí. Para lo otro, si es alguien en la ciudad y no ha salido para nada de todo esto, probablemente también sea tuberculosis y ahí habría que ir sin miedo. Bueno, hay bacterias atípicas como espiroquetas, como en neurosífilis, como treponema pallidum, espiroquetas en enfermedad de Lyme, como Borrelia burgdorferi y en enfermedad de Witt. Entonces, el treponema pallidum, bueno, puede haber una parálisis general con demencia, tal vez dorsal y dolores fulgurantes. La glucosa va a estar normal. Entonces, ¿qué pasa con infección por sífilis en una meningitis crónica? Sífilis es una infección de transmisión sexual muy común, todo el mundo se puede contagiar. Desde que sífilis actualmente es asintomático, yo puedo tener sífilis y ni enterado que tengo sífilis, puedo seguir contagiado. A los meses de yo tener sífilis, podría desarrollar secundarismo por sífilis, manifestaciones secundarias, que puede ser la agonía en la piel, puede ser un rash de una causa, o lesiones en palmas y plantas. O se me puede comenzar a caer el pelo, o la lengua se me gruesa, tengo una lengua borrada, etc. Sífilis puede imitar varias cosas. Muchos años después, un par de 2 años después, podríamos comenzar con cefalea intensa, y si aún así no le tomamos en cuenta, llegamos a estas condiciones, ¿no? Que ya es una evolución mucho más larga. Actualmente es raro ver personas que lleguen a esta condición de neurosífilis, o tal vez dorsalis como tal, porque la mayoría comienza a tener alguna otra manifestación, se llama la atención y se diagnostica, o se hacen exámenes de forma frecuente y sale ahí la prueba para sífilis, o le van a hacer una cirugía y por el prueba para sífilis y sale. Ahora, en todos los pacientes, los resultados de sífilis nos dan resultados en títulos, 1 en 2, 1 en 4, 1 en 8, 1 en 32, 64, etc. Si tengo valores elevados de titularidad para sífilis, 1 en 160, 1 en 320, debería sospechar que puede haber compromiso neurológico. Entonces hay que solicitar BDRL en líquido cefalorraquídeo. Si el BDRL en líquido cefalorraquídeo sale negativo, listo.
Tratamiento con penicilina benzatínica, 2.4 millones por semana, 3 semanas. Pero si el PDRL sale positivo, sí hay que dar tratamiento diferencial. Ahora, la enfermedad de Lyme es transmitida por garrapatas, ¿no? ¿Qué va a producir? Puede producir parálisis de pares craneales, radiculopatía dolorosa. El diagnóstico es a través de un Western blot o presión de cuerpos. Y la enfermedad de Whipple es una demencia indolente con oftalmoplejía y mioclonía. Se diagnostica también con PCR. Ahora, existen infecciones por parásitos. Bien, neurosis y cercosis puede causar hidrocefalia por quistes en el tercer ventrículo, tal como se ve acá en la resonancia. Entonces acá vemos un quiste con neurosis y cerco, y esta es la hidrocefalia que estamos condicionando. Acá vemos otro quiste, otro quiste, otro quiste, otro quiste, y otro, y acá hay otro. Angiostronchilus puede producir también meningitis eosinofílica. Y en el caso de las amebas, Acantamoeba y Balamutia, pueden tener una evolución indolente, pueden haber convulsiones, puede haber cefalea, a veces no hay síntomas muy clásicos, hasta que ya hay compromiso neurológico marcado. Entonces, tiene una alta letalidad. El tratamiento es complejo también. Podemos observar acá en la resonancia, vemos acá como hay una hipercaptación, y esto es debido a la inflamación que se genera por las amebas. Literalmente la ameba es un parásito y comienza a destruir esas metástasis. Es ameba con cerebro. Entonces, cuando yo sospecho de infección por amebas, siempre y cuando exista un arraigo de ha habido contacto con aguas estancadas, ha estado en piscinas, ha estado en lagos, ¿no? Eso podría hacernos pensar. Al final, incluso si es que sobreviven, a veces pueden quedarse secuelas neurológicas por la destrucción de sangre. Hay otras causas no infecciosas, también meningitis crónica, como neoplasias, y otras causas inflamatorias como sarcoidosis. Otro caso. Se lo voy a leer. Paciente de sexo masculino de 55 años, previamente sano, prefiere 3 días de fiebre, cefalea y desorientación. Hoy presenta afasia y una crisis convulsiva focal motor. En la resonancia presenta hiperintensidad en T2 flare en el lóbulo temporal izquierdo. Entonces, ¿cuál es la medida inicial más apropiada en este paciente? A. Esperar resultados de la punción lumbar antes de iniciar terapia. B. Iniciar ciclovir endovenoso inmediatamente. C. Administrar dexametasona endovenosa en monoterapia. O D. Iniciar ceftriaxona y ampicilina endovenosa. Letra A. ¿Qué tenemos por letra A? Letra A. A. Letra B. Letra C. 1. Letra D. 1. Ya. Bueno, acá la respuesta es efectivamente iniciar así. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Ahora, porque hay varias cosas. Y el diagnóstico por descarte, ¿no? 1. No debemos esperar el lugar, sería totalmente igual. 2. Dexametasona sola, sin ningún otro antibiótico, tampoco va. Y ceftriaxona ampicilina, tiene 55 años, tiene por encima de 50. Ampicilina podría ser una, pero ceftriaxona sola tampoco va. Se combina con vancomicina para cobertura probable de Streptococcus pneumoniae resistente. Entonces, por descarte, nos quedamos con una, podríamos haber quedado con eso. Entonces, vamos a hablar de encefalitis. Entonces, ¿qué pasa con la encefalitis? Bueno, la encefalitis implica inflamación del parénquima cerebral, y la que la encefalopatía es una disfunción difusa sin inflamación. Vamos a tener encefalopatía urémica, encefalopatía en pacientes con hipoglicemia y cirrosis. Pero en la encefalitis hay inflamación del encéfalo. Esa inflamación puede producir fiebre de forma frecuente, puede haber signos focales de forma frecuente, con compromiso de pares craneales. Puede haber un estado mental fluctuante, es decir, que la persona va a venir con cambios en su personalidad, puede estar irritable, puede estar confuso, puede tener mucha agitación psicomotriz,
puede haber pleurocitosis en el líquido cefalorraquídeo por proceso infeccioso. Y se recomienda resonancia magnética para determinar algunas alteraciones focales. Entonces, el vacío del diagnóstico, el 50 al 60% de las encefalitis termina con una etiología desconocida. El resto va a corresponder a causas virales, bacterianas o autoinmunes. Incluso en pacientes en los cuales se sospecha de una encefalitis de causa viral, se inicia tratamiento antiviral, se hace un panel viral molecular, y el panel viral molecular me saca todo negativo. ¿Cuál ha sido la causa? Pero se mejoró. Bueno, mayor incidencia en lactantes menores de 1 año y también en ancianos por encima de los 65 años. En pacientes con VIH negativos, el virus de varicela zoster y el virus de herpes simples son los que se presentan con más frecuencia. La mayoría van a estar asociadas al virus de herpes simple y virus de varicela zoster va a haber ciertas condiciones para tomarlo en cuenta. Entonces, ¿qué primero tenemos que hacer? Estabilización del paciente y terapia empírica. Obviamente tomar cultivos, iniciar el ciclo viral endovenoso empírico y no retrasar por esperar las pruebas. Neuroimagen, idealmente resonancia, si es que hubiera, para descartar lesiones ocupantes antes de la punción lumbar. O sea, signos focales, papiloedema, prácticamente casi lo mismo que lo que pasamos sobre la tomografía. Y punción lumbar con análisis citoquímico, microbiológico, si no hay contraindicación. Entonces, retrasar el aciclovir aumenta la mortalidad y la mortalidad. Entonces, el perfil viral clásico con pleurocitosis linfocitaria, predomina de mononucleares, proteínas elevadas, glucosa normal. Se puede utilizar paneles virales como PCR múltiplex, serología como IgM para virus occidental, que directamente es en Estados Unidos, México, y obviamente los estudios citoquímicos, bioquímicos, tinción de Gram, BRL, VIH. Entonces, en la resonancia va a haber ciertas características para algunas infecciones virales. En el caso de herpes 1, va a haber hiperintensidad en toma T2 flare bilateral y lóbulos temporales, en varicela, lesiones isquémicas multifocales, virus del Nilo occidental o hemoflavivirus, alteraciones de las señales cardiovasculares y en enterovirus, afectación del trombo encefálico, luego con una herpes encefálica. Entonces, las infecciones por herpes virus, herpes virus 1 y 2 van a ser la causa esporádica más frecuente de las encefalitis virales. El tratamiento con aciclovir 10 miligramos cada 8 horas. Podría haber una clínica clave con fiebre, alteración de la memoria, cambio de personalidad, afasia, crisis focales, ¿no? Estos cambios de personalidad van más para pensar en una encefalitis como una meningitis. Como tal, la meningitis no nos da mucha alteración conductual. Puede presentarse en el tercio, se presenta en menos de 20 años y el resto por encima de 50 años. En el caso de virus varicela zoster, en adultos puede causar una vasculopatía más que una encefalitis pura. En inmunocompetentes hay una artritis granulomatosa, grandes vasos, seguido de un herpes zoster trigémicano. Entonces, herpes zoster, bueno, es una reactivación del virus de la varicela zoster que nosotros hemos tenido por diferentes causas, generalmente por cuadros de inmunosupresión transitorias, enfermedades, estrés, etc. Y el manejo tiende a ser ambulatorio, pero si tenemos herpes zoster con afectación de ramas del trigémino, hay riesgo de que esto genere cuadros de encefalitis posteriormente. El paciente tiene que estar hospitalizado porque requiere aciclovir endovenoso. Y en inmunodeprimidos puede haber una neuropatía de pequeños vasos. Otros virus herpes inmunodeprimidos, netamente en cuadros de inmunosupresión como tal, ¿no? Infección por citomegalovirus en pacientes con CD4 menos de 50 o aquellos que están trasplantados. En personas trasplantadas se tiene que utilizar, como mencioné anteriormente, medicamentos para disminuir la respuesta inflamatoria, que el cuerpo no desconozca y ataque el órgano trasplantado. Y virus herpes 6 en trasplante de precursores hematopoyéticos, en aquellos que les van a trasplantar
aquellos que tienen leucemia, linfomas, y Epstein-Barr también en prima infección por mononucleosis o también en trasplantado. En el caso de hermovirus, en Estados Unidos, como mencioné, virus del Nilo Occidental, principal causa de encefalitis viral allá, puede haber parkinsonismo, mioclonías o parálisis flácida aguda. Mientras que acá en Sudamérica, pues tenemos el virus del Zika, que puede producir Guillain-Barré, encefalitis, mielitis transversa. Puede haber transmisión congénita y puede haber microcefalia. Los casos de Zika en el país, la verdad, son muy esporádicos, son muy escasos. En algunos se ha asociado a cuadros de Guillain-Barré transitorios. La sintomatología es justamente fiebre, como un dengue, solo que tiene mayor compromiso componente neurológico. Otros flavivirus, otros arbovirus, como chikungunya, por ejemplo, no hay en Perú, felizmente, no hay eso. Dengue no hay. Y bueno, enterovirus y complicaciones postvirales. Bueno, los enterovirus son los que se asocian al 80% de las meningitis virales, junto con los virus del herpes. Pueden estar asociados a enfermedad manopibauca, puede causar una broncoencefalitis letal, una afectación del tronco cefálico. Dentro de los enterovirus, los más conocidos tenemos el poliovirus. El virus de la poliomielitis, que puede producir destrucción de las astas anteriores espinales, con parálisis flácida asimétrica, pero bueno, con vacunación ya no hay. Aunque con antivacunas, si no se quiere vacunar, puede ser que otra vez. Otras encefalitis letales y tardías tenemos el virus de la rabia, pues puede ser un murciélago, perros, mapaches, monos. Mortalidad del 100% una vez que hay sintomatología. Y acá netamente lo que depende mucho de la profilaxis preexposición o la posexposición. Y la panencefalitis esclerosante subaguda, que va a ser una complicación tardía y letal del sarampión. Es cierto, sarampión no se ha visto hace mucho tiempo, pero gracias a las antivacunas, la gente quiere vacunarse, ahorita ha habido un brote de sarampión. Pero esto no es que se va a presentar inmediatamente, el sarampión produce malestar del cuerpo, produce el exantema. En algunas personas podría autolimitarse, pero el virus todavía sigue en el cuerpo y después de una semana o incluso algo podría generar este compromiso de panencefalitis esclerosante subaguda, con el antecedente de la comunidad. Entonces, a ver, vemos este otro caso. Varón de 46 años ingresa en emergencia por agitación, fiebre de 39 grados y cialorrea profunda. Al intentar darle un vaso con agua para dilatarlo, el paciente sufre un espasmo violento en el cuello tórax. Rechazando el líquido, refiere sentir hormigueo intenso en su brazo derecho desde hace 4 días. Como antecedentes, ahí estuvo de viaje en Iquitos y se quedó en unas cabañas en la selva. Su esposa menciona que un murciélago volaba en la habitación mientras dormía, pero no encontraron marcas de la mordedura. Pregunta: ¿cuál es el paso diagnóstico inicial más apropiado para confirmar la sospecha etiológica en este paciente? A. Tomografía computarizada cerebral. B. Inmunofluorescencia directa de biopsia de piel de la nuca. C. Aislamiento viral a partir del líquido cefalorraquídeo. D. Electroencefalograma para detectar estado epiléptico. A ver, A. ¿Quiénes van a abordar? A. Tomografía. ¿Encontraste? No. B. Inmunofluorescencia de biopsia de piel. 1, 2, 3. Aislamiento viral a partir del líquido cefalorraquídeo. 1, 2, 3. Y electroencefalograma para detectar estado epiléptico. Ok. Entonces la respuesta es inmunofluorescencia directa para la biopsia de piel. El diagnóstico de esta infección es complejo. Llegar al diagnóstico microbiológico es bastante complejo y hay diferentes formas de llegar. Desgraciadamente, llegar al diagnóstico ya supone un problema. Otro: niña de 8 años es traída a urgencias tras sufrir una mordedura profunda en la pantorrilla derecha. Un perro callejero con comportamiento agresivo. El animal huyó.
y no pudo ser capturado para observación. Ahora, lo que se hace en vigilancia epidemiológica es cuando hay un perro que muere, se tiene que hacer seguimiento al perro durante 14 días. Si el perro se muere, tenía rabia. La herida sangra profusamente, la niña nunca ha recibido vacunación antirrábica. Pregunta: tras lavar exhaustivamente la herida con agua y jabón, ¿cuál es la conducta inmediata correcta respecto a la profilaxis post-exposición? A. Suturar la herida inmediatamente, administrar vacuna en glúteo e inmunoglobulina antirrábica sistémica. B. Observar al paciente por 10 días y administrar vacuna solo si desarrolla síntomas. D. Infiltrar la mayor cantidad posible de inmunoglobulina antirrábica dentro y alrededor de la herida y administrar primera dosis de vacuna intramuscular en deltoides. D. Administrar solo la vacuna en los días 0, 3, 7 y 14 y reservando la inmunoglobulina antirrábica por si la fiebre persiste. La respuesta. Respuesta a la letra C. Oh, muy bien. Entonces, vamos a hablar de encefalitis aviar de rabia. Bueno, rabia pertenece a la familia Rhabdoviridae de forma de bala, es microbiología. Entonces, rabia, a diferencia de sarampión, que bueno, hay algunos casos, etc., bueno, es algo que siempre hay, y muchas veces es muy mal diagnosticado y lleva cola su mal diagnóstico. Pero las mujeres diagnosticadas con rabia humana en Arequipa, en 2023. Primer caso en 8 años después en Arequipa. La rabia humana es mortal en el noticiero. ¿Y qué pasó? La mujer diagnosticada murió. ¿Qué pasa en Arequipa? Mucho peor que ella. ¿Qué pasó con la paciente? La paciente tenía el antecedente de la mordedura y fue al centro de salud. Le hicieron la limpieza, le dijeron gracias, chao. Regresó ya con un cuadro aparatoso, un cuadro neurológico y falleció. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando una vez que se da la mordedura, va a haber una vía de neuroinvasión. Primero la inoculación. Esa inoculación va a dar posterior a la mordedura y hay replicación inicial del virus a nivel del músculo estriado. Posteriormente, la proteína G viral se une a los receptores nicotínicos de acetilcolina y hay un transporte retrógrado. Ahí la flecha roja. Un transporte retrógrado hacia, con ascenso a través de los microtúbulos hacia la médula espinal. Y posteriormente, infección masiva del sistema nervioso central y diseminación centrífuga hacia las células, hacia las glándulas salivales. Entonces, va a haber una divergencia diagnóstica. O sea, hay dos formas de rabia. Una forma de rabia encefalítica, rabia furiosa, y otra rabia paralítica o rabia muda. La más común, la rabia encefalítica, que se presenta en el 80% de los casos, que es la que más diagnosis. Va a haber hidrofobia con espasmos faringeos severos, aerofobia y agitación. Puede haber delirium fluctuante, hiperactividad episódica, alucinaciones, disfunción con hipersalivación, cialorrea, arritmias, diaforesis, hiperventilación. Y puede confundir con tétanos o delirium tremens. La rabia muda, en el 20% de los casos, la parálisis va a haber una parálisis flácida ascendente que puede cursar con hipofonía y en ausencia de hidrofobia. El sensorio puede estar conservado, puede haber confusiones tardíamente, es menos pronunciada y puede confundirse como hay una parálisis ascendente con síndrome de Guillain-Barré o con una mielitis transversa. Entonces, ¿qué pasa en la red encefalítica? Bueno, la fisiopatología de hidrofobia es el síntoma más característico, como un reflejo exagerado de las vías respiratorias. El intento de beber o incluso la vista o el sonido del agua desencadena un espasmo faríngeo violento y diafragmático. Va a haber también hiperactividad del sistema autónomo con cialorrea profusa, incapacidad para deglutir saliva rica en virus, respiración atáxica y arritmias cardíacas por disfunción del tronco encefálico y miocarditis que probablemente puede condicionar la mala evolución. Entonces, la progresión va a haber espasmos musculares generalizados, puede haber opistóstonos
coma, disfunción hipoficiaria, apnea, muerte. En la raya paralítica, esto representa un reto diagnóstico porque no va a tener los síntomas clásicos, ¿no? Y puede simular otros síndromes desmovilizantes con parálisis o debilidad que puede ser más grave en el miembro donde ocurre la mordedura, progresión ascendente con tetraparesia simétrica, afectación vinigea con cefalea severa y rigidez de nuca, a pesar de tener un nivel de conciencia normal. Y puede haber diferenciales y se puede utilizar electromiografía. Aún así, igual también puede progresar a muerte. Entonces, el diagnóstico se va a realizar se puede realizar de dos formas: con el paciente vivo o con el paciente muerto. En el paciente vivo se utiliza biopsia cutánea con inmunofluorescencia directa de biopsia de nuca con nervios cutáneos en folículos pilosos. Ese va a ser el estándar de detección. Se puede hacer reacción de cadena de polimerasa con saliva o tejido cutáneo. También se puede tomar líquido cefalorraquídeo y también se puede incluso tomar saliva y estas se inyectan en una rata. La rata se muere y se evalúa también ese comportamiento de la rata. Se puede hacer serología, pero los títulos, los anticuerpos no aumentan inmediatamente. De repente el resultado sale en 5 o 7 días, el paciente fallecido, se evidencia cuerpos de Negri en inclusiones citoplásmicas en células piramidales del hipocampo. Y en la resonancia se puede incluso encontrar hiperintensidad en el céfalo, tálamo y tronco encefálico. Entonces, al final se hace el diagnóstico para confirmar qué pasa con el paciente. Pero desgraciadamente el paciente ya llega con síntomas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Porque el diagnóstico es complejo. El paciente llega con síntomas, el pronóstico es malo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es dar una buena profilaxis post-exposición. Entonces, inicialmente, saneamiento local, fundamental, lavado profuso. Exhaustivo de la herida con solución jabonosa y opoidona que reduce el riesgo viral hasta un 90%. ¿No? Yo sé que te duele, bueno. Luego, se tiene que aplicar inmunoglobulina antirrábica, la totalidad de la dosis dentro y alrededor de la herida, y no se recomienda suturar la herida. Entonces, sigue el sufrimiento. Ya te he hecho doler curante, ahora tengo que infiltrarte toda esta inmunoglobulina en la zona. No vamos a aplicar anestésico, porque lo que quiero es que haya sangrado, lo que quiero es que esa vascularidad se lleve a la inmunoglobulina. Y por último, inmunidad activa con vacuna antirrábica, que se colocan 4 dosis. La primera dosis inmediatamente después de colocar la inmunoglobulina en el deltoides. En los días 0, 3, 7 y 14. 0 el día que llega el paciente de emergencia, a los 3 días, 7 y 14. Antes se utilizaba 5 días. Actualmente son 4 dosis. Excepto en inmunosupresores. Ok, vamos a hablar ahora de obsesión cerebral acá en el caso, porque esta es una condición ya que es más fácil de diagnosticar por múltiples causas. Causas propias que van a llevar al problema por condiciones propias o clínicas del paciente. Entonces, ¿qué pasa en un absceso? Va a haber diferentes fases. Una fase inicial con cerebritis temprana en los primeros días, en los cuales va a haber proliferación de las bacterias, una respuesta inflamatoria, va a haber edema. Posteriormente, una cerebritis tardía con necrosis central, producto de la liberación de citoquinas que van a tratar de matar a las bacterias, pero también se van a llevar a las células buenas. Y esta liberación de citoquinas, elementos oxidativos, puede seguir generando mayor compromiso. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Genera fibrina, lo cierra y hace una cápsula, formación de cápsula de colágeno, y el centro se comienza a reducir. Y al final se forma una cápsula densa y madura con edema periférico debido a la presencia de la fibrina y de los propios elementos mediadores citoquímicos, y adentro pues va a haber pus, detritus, productos de toda la respuesta inflamatoria infecciosa. ¿Cómo es que llegamos a tener esta obsesión cerebral?
Puede haber una excepción por contigüidad, generalmente por otitis media, mastoiditis, que va a llegar a lo temporal o al cerebelo, sinusitis paranasal o infecciones dentales. Recordemos que los dientes tienen inervación, tienen irrigación. Esa irrigación va a través de los senos cavernosos y llega a la irrigación propia del mismo cerebro y puede llevar las bacterias ahí. Bien. Traumatismo, neurocirugía en fracturas craneales abiertas, cuerpos extraños o en una neurocirugía previa, en el cual al paciente se le ha hecho un procedimiento y puede ser que la respuesta inflamatoria genere posiblemente una colección, o puede ser que la estructura no haya quedado muy bien, una bacteria fuera y entrado, varias posibilidades. O también puede haber diseminación hematómica, una infección en otro lado, como acceso pulmonar, endocarditis, que va a llevar a generar abscesos en el cerebro. Entonces, el huésped va a determinar cuál va a ser el agente, ¿no? Bacterias biógenas vamos a encontrar generalmente en huéspedes inmunocompetentes. En la mayoría va a predominar Streptococcus, Staphylococcus aureus, anaerobios y bacilos gram negativos, que van a generar estas infecciones. Micobacterias atípicas en inmunodeprimidos y en aquellos trasplantados. Hongos oportunistas en aquellos con neutropenia, pacientes con leucemia, linfomas, neoplasias. Y parásitos en VIH avanzados, en este caso Toxoplasma gondii, que puede generar lesiones, no tanto abscedadas, pero lesiones que son lesiones ocupantes de espacio, que generan edema, que generan inflamación. Entonces, Streptococcus en un 30-60%, que se va a dar por flora oral, tracto genital, infecciones mixtas frecuentes, con alta predisposición a formar pus. Staphylococcus aureus por traumatismo penetrante, neurocirugías. Anaerobios como Bacteroides prebotella, que viven dentro de la boca, por eso es que hay foco odontogénico. Y bacilos gram negativos hasta un 30%, Proteus, E. coli, Klebsiella pseudomonas, que son bacterias intrahospitalares. Micobacterias atípicas como Mycobacterium tuberculosis en personas inmunocompetentes, ya no va a haber una meningitis por tuberculosis, pero podría formarse un tuberculoma, que va a ser una cápsula con presencia de calcio interno. Infecciones por nocardia. La nocardia es un bacilo gram positivo, que puede haber infecciones de foco pulmonar o focos cutáneos, que posiblemente va a llegar a nivel cerebral. Y infecciones fúngicas oportunistas como Aspergillus en neutropenia prolongada, Cándida en pacientes que usan corticoides prematuros, orales como mucor, formicosis, en pacientes que tienen cetosis diabética o sobrecarga de hierro, una infección fulminante que inicia con compromiso renal cerebral, produce necrosis y puede seguir produciendo necrosis, y la necrosis genera acidosis que ayuda al hongo a ir creciendo, es toda una condición compleja. Y Celosporium, que no tiene un tratamiento en específico, aislamiento de Celosporium es más pronóstico. Infecciones parasitarias, como les mencioné, con toxoplasmosis, que vamos a tener presencia de toxoplasma, que se va a caracterizar porque va a tener realce en anillo, se va a localizar generalmente en ganglios basales. Y la presentación clínica, pues, puede haber cefalea, netamente cefalea o cambio de estado mental. No va a haber la triada clásica, eso va a ser muy poco frecuente de fiebre, cefalea y déficit focal. Signos de alarma con meningismo, sugiere una ruptura ventricular. Entonces vemos acá, por ejemplo, en la resonancia, con esta resonancia, que tenemos esta captación en anillo con un gran edema periférico. Vemos acá también presencia de pus que genera este contraste. ¿Cuál es el manejo? El manejo, bueno, es antibióticos y cirugía. Cirugía, que viene a ser aspiraciones celotáxicas, en un caso es celotáxico, con una aguja se llega hasta donde está el contenido y se saca ese edema. O por craniotomía, se saca parte del cráneo y se lava, se limpia. Pero en algunas condiciones no necesariamente se tiene que tratar cirugía, como en el caso de tratamientos en casos estrictos, ¿no? Por ejemplo, si el absceso es menos de 2.5 centímetros, se utiliza antibiótico. Si el paciente está neurológicamente estable y
intacto, luego más de 12, tratamiento antibiótico y cirugía. Y si la localización es muy crítica, hipocampo, sistema límbico, sitios en los cuales que si hay una mala manipulación, el paciente queda secuelado, manejo de frecuencia. ¿Qué utilizamos? Tratamientos para manejar igual todas las bacterias que pueden ser inmiscuidas como cefalosporinas, que no va a cubrir gran negativos estreptococos, metronidazol que cubre anaerobios y vancomicinas y el riesgo de estafilococos penicilino resistente. ¿Cuánto tiempo? 6 a 8 semanas, pero va a depender de las imágenes. Yo puedo tratar 4 semanas y tomo una tomografía de control, una resonancia de control y ver si la lesión sigue o se ha mejorado. Luego, paso una semana, puedo tomar otra para ver si sigue. Porque tampoco voy a tener al paciente 6 o 8 semanas hospitalizado para recién hacer un nuevo control. ¿No? ¿Por qué? Porque podría valorar ahí que necesito parte quirúrgica o no. Ok, entonces ya para terminar, estamos en la última parte. Paciente masculino de 35 años, VIH positivo, a no notar hace 2 años. Acude por conmoción focal y parece derecha positiva de 5. Tiene CD4 en 45. En la resonancia vemos 3 lesiones ocupantes de espacio. Está 1, 2, 3. En ganglios basales bilaterales de 1 a 2 centímetros de diámetro, con marcado real sin anillo tras la administración de gadolitio, que es el contraste, y un gran edema vasogénico. La pregunta: ¿cuál es el paso inicial más apropiado de manejo? A. Biopsia cerebral estereotáctica de inmediato. B. Iniciar radioterapia orocranial empírica. C. Iniciar tratamiento con piremetamina y sulfadiazina. Y D. Punción lumbar para búsqueda de virus JC. A ver, respuesta A. Entonces la respuesta es la C. ¿Por qué? Vamos a ver. Mujer de 42 años, VIH positiva, ingresa por cefalea frontal severa de 2 semanas, fiebre leve y confusión reciente. A la exploración no presenta rigidez de nuca ni fotofobia clara. CD4 de 80 células por microlitro. Resonancia sin lesiones focales y hidrocefalia. Presión de apertura de la posición lumbar de 32 centímetros de agua. En el LCR, linfocito, 40 linfocitos, proteína 70, glucosa 35. ¿Qué prueba de ictiocefalorraquídeo confirmaría con mayor probabilidad la sospecha clínica? A. BDR de ictiocefalorraquídeo. B. PCR para microarteria tuberculosis. D. Antígeno criptocócico y tinta china. O D. Anticuerpos IgG para antitoxoplasma. La respuesta es la letra C. Y por último, hombre de 55 años, VIH controlado en TAC con carga viral indetectable 350. Su familia nota apatía profunda y bradifrenia, con lentitud genética en el pensamiento. El examen físico más inestable, dificultad motora fina, no presenta afasia, praxia ni déficit neurológico focal. La resonancia cerebral, atrofia global e hiperintensidad bilateral difusa de sustancia blanca con T2 sin real. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A. Leucoencefalopatía progresiva, trastorno neurológico cognitivo asociado al VIH, linfoma primario, sistema nervioso central o degeneración combinada. La respuesta es la letra B. Ok, entonces vamos a ver infecciones oportunistas del sistema nervioso central en VIH. Algunas ya las hemos visto. Entonces, para evaluar a un paciente con VIH y infecciones oportunistas hay que tener en cuenta algunas reglas. Uno, lo que nos va a indicar la probabilidad de riesgo o lo que podría obtener en ese paciente va a depender completamente del CD4. CD4 más de 500, un riesgo leve, de 500 a 200, riesgo moderado, menos de 200, riesgo severo. Ahora, en estos pacientes puede haber coexistencia de trastornos. No puede haber compromiso del sistema nervioso central y periférico simultáneamente, y múltiples infecciones oportunistas podrían coexistir. Hay que tener en cuenta el factor iatrogénico. Algunos antirretrovirales podrían tener impacto sobre por efectos secundarios a nivel neurológico y el riesgo de síndrome inflamatorio de reconstrucción inmunitaria. ¿Qué significa esto? Yo tengo CD4 bajo, inicio el tratamiento retroviral y CD4 es eleva. Entonces, si tengo una infección que está ahí generando algún fastidio, pero no hay respuesta inmunológica, ¿qué ocurre si la respuesta inmunológica aumenta? Hay mayor inflamación. Y
y esta mayor inflamación puede condicionar mala evolución en el paciente. Entonces, dependiendo del valor CD4, por encima de 500 podríamos hacer meningitis aséptica en pacientes con seroconversión o mononeuritis. 200 a 500, meningitis crónica por neuropatía desmielizante, pero 200 infecciones oportunidades como meningitis trombósica, toxoplasmosis, linfoma primario o leucocefalopatía multifocal. Puede haber causa degenerativa como demencia por VIH, por trastorno neurológico asociado a VIH o neuropatía vascular. Y a nivel de sistema nervioso periférico, neuropatía sensitiva esta. Ok, entonces, a ver, en los síndromes meningios tenemos meningitis aséptica o sifílica. Esa meningitis aséptica, primaria por el mismo VIH, se puede presentar en personas cuando recién adquieran la infección. Es como una meningitis viral, netamente. Puede encontrarse en personas que tienen más de CD4 más de 200 y se autolimitan. O sea, así como llega, así se limita. Pero ¿qué puede presentar? Puede presentar cefalea, rigidez de nuca, fiebre, y podría haber posibles neuropatías craneales agudas, podría haber procesitos de linfociteria moderada, pero presencia de ARN viral detectable en las cargas virales. La meningitis sifilítica, ya hablamos previamente, puede ocurrir en cualquier grado de CD4, le puede dar a cualquier persona. Meningitis criptococócica es una meningitis crónica, como ya hablamos previamente, que va a presentarse generalmente con cefalea. La persona va a tener cefalea. Puede haber fiebre también. Pero el meningismo, signos meningios, pueden estar ausentes hasta un 60%. Acá el detalle es el estudio del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué va a determinar que nos va a ayudar a pensar que es una meningitis por criptococo? La presión de apertura. La presión de apertura normal es de 10 a 20 centímetros de agua. Es que vamos a tener presiones de apertura por encima de 20 centímetros de agua. O hipoglucemia también. ¿Cómo lo diagnosticamos? Ya respondieron. Con antígeno criptocócico y tinta china positiva. La tinta china es un estudio a través del cual en el cultivo se aplica tinta china. Este hongo es un hongo que tiene una cápsula grande que no se pinta con la tinta china. Entonces lo que se va a ver en el microscopio es el hongo con un halo grande, y esto nos va a decir que hay una tinta china positiva. El manejo es en 3 fases. Una fase de inducción de 2 semanas con fotelicina B, endovenosa más fluoxetina de oral. Una fase de consolidación de 8 semanas con fluconazol, 400 miligramos. Una fase de mantenimiento de fluconazol de 200 miligramos hasta subir el CD4 o en promedio 12 meses. Lo que se recomienda es retrasar el inicio del tratamiento antirretroviral hasta 5 semanas posterior al diagnóstico, porque lo que se quiere es disminuir la respuesta inflamatoria. Una vez que ya, digamos, el hongo se ha muerto y todo esto ha pasado, ya se puede iniciar el tratamiento. El tratamiento antirretroviral no es una urgencia, puede retrasarse en condiciones en las cuales podría haber complicaciones tras el inicio. ¿En quiénes sí se tiene que iniciar el tratamiento antirretroviral sí o sí? En linfoma y en sarcoma de Kaposi. El resto podría hacerse otros exámenes. Bueno, el trastorno neurocognitivo asociado a VIH puede haber falla en la memoria, apatía profusa, más inestable. Esto puede tener múltiples causas, pero generalmente puede ser por el mismo VIH a la larga o el uso de algunos medicamentos. Hay muchos medicamentos que pueden pasar la barrera hematoencefálica, generar síntomas o efectos secundarios a nivel cerebral, como sidobudina, nevirapina, dinavir y maravir, de los cuales nevirapina y dinavir ya no se utilizan. Sidobudina se utiliza como rescate, otras cosas. Intermedia, como abacavir, lopinavir, lopinavir de Fabians. Abacavir puede haber mareos, ¿no?, en algunos pacientes. Lopinavir y tonavir no se utiliza mucho, pero si bastante diarrea, y Fabians sí puede producir incluso hasta depresión. Y los que no pasan mucho barrera hematoencefálica, como tenofovir, que sirve como parte de los esquemas de tratamiento actuales. Y bueno, igual se pueden formar masas dentro del cerebro. Estas masas focales va a depender del CD4. Encefalitis por toxoplasma, que ya vimos, que tienen lesiones captadoras en anillo, se va a localizar en nervios basales. Linfoma primario, vamos a encontrarlo en CD4 menores de 50, y es una lesión única. Y la leucoencefalopatía multifocal progresiva es CD4 menores de 200,
es producida por virus JC. Y lo que va a pasar es que va a haber un cuadro de lesiones de sustancia blanca con afectación e inflamación propia de la zona. Más que todo va a producir compromiso de pares craneales y puede dejarse fuera. Entonces acá vemos, en el caso del toxoplasma tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lesiones patológicas hasta 7. Vemos el linfoma, es una lesión única, vemos el gran edema que está generando el linfoma. Y en el caso de la leucocefalopatía multifocal progresiva vemos esto. Esto blanco que ven acá es toda la inflamación que está produciendo por la destrucción que genera a nivel de los oligodendrocitos. Pacientes que tienen esta afección generalmente quedan con secuelas. Pueden quedar con hiparesia, pueden quedar con ceguera sensorial, pueden quedar con alteraciones de algunos pares craneales. Y bueno, pacientes con lesión focal, bueno, igual hay que dar un tratamiento empírico. Lo más probable es que sea toxoplasmosis, inicia tratamiento inmediato con clinitamina y sulfadiazina, se reevalúa y si hay mejoría radiológica, pues se confirma la toxoplasmosis. Pero si no hay mejoría radiológica, habría que pensar en el linfoma. Y de todos modos, igual hacer una punción lumbar posterior para determinar si es que hay algunas otras afecciones como virus JC que se hace por estudio molecular. Entonces, en el VIH, uno, el CD4 es la brújula, porque nos va a ayudar a pensar cuáles son las infecciones más probables. Dos, hay que tratar para diagnosticar. A veces los resultados pueden demorarse. Si dicen terapias empíricas, si el paciente mejora, tenía eso. Tres, el peligro de la presión en la meningitis por criptococo. La hipertensión es uno de los factores que se asocia a mala evolución del paciente. Por eso que se tiene que hacer funciones lumbares evacuatorias para mejorar la cefalea. En el tratamiento dental, inmediatamente en meningitis criptocócica puede haber una síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el paciente puede morir. Y el trastorno neurológico asociado a VIH es explosión. ¿No? Puede ser por varias otras causas, igual habría que determinar si hay algo asociado a ello. Entonces, por último, tenemos este último caso como repaso: varón de 68 años, ingresa por fiebre, cefalea intensa, confusión mental y rigidez de nuca, con 12 horas de evolución, no tiene papiledema. Se realiza punción lumbar con LC retorno. ¿Cuál es el esquema empírico inicial más apropiado de la sala de emergencia para ese paciente? Se selecciona banco, ampicilina genta, se selecciona vancomicina, ampicilina, examen personal, agua, ciclones, la respuesta acá, bueno, la letra C, ¿no? Ampicilina por la edad, no se selecciona ni banco por lo que generalmente se puede presentar, ¿no? Ahora, si hago los exámenes y encuentro que probablemente es una listeriosis, suspendo eso. Recuerden que es el tratamiento empírico. Incluso en algunos lados podría incluso agregar aciclovir como tratamiento empírico inmediato. Obviamente que con los resultados del litio cefalorraquídeo, si veo que hay predominio de polimorfos nucleares,